Ok, Juan, listo. Bueno, pues vamos a realizar pues la presentación del síndrome de Down, digamos las perspectivas del abordaje desde desde la genética clínica. Hay que tener en cuenta pues que esto lo realizamos en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, es el 21 de marzo. Y pues debido a que era festivo el día de ayer, pues lo vamos a trasladar, lo trasladamos para el día de hoy. Entonces, pues vamos a hacer pues un recorderis con respecto a a la condición, el contenido de de la presentación, pues vamos a hablar de los antecedentes de Qué etiología. pena. Si quieres, hazlo grande. Si quieres, colócalo grande. Ahí se ve eso. Espíchale ahí. ¿Ya? Eso, así. Va, gracias. Listo. Características clínicas, diagnóstico y seguimiento clínico. Bueno, entonces dentro de los antecedentes que tenemos, el síndrome de Down pues, es la causa más común de discapacidad intelectual de origen genético, es una de las aneuploidías más frecuentes. La descripción del fenotipo fue realizado en 1866 por John Langdon Down y de ahí pues recibió el nombre. No obstante, desde tiempo atrás, más o menos hacia el 500 antes de Cristo, se vieron algunas representaciones en cerámica que se pudieron asociar a algunas características propias del síndrome Down, que pues más adelante vamos a mencionar. Eh, con respecto pues al síndrome de Down, se identificó su origen genético y eventualmente cromosómico hacia 1959. Jerome Lejeune fue quien asoció la presencia de un cromosoma 21 adicional con el desarrollo del síndrome de Down. Hacia el siglo XXI, el año 2000, se realizó pues la secuenciación del cromosoma 21 que pues es la etiología, la presencia de ese cromosoma 21 adicional es la etiología del síndrome de Down. Como sabemos, pues es una trisomía del cromosoma 21, se puede presentar de diferentes formas, como una trisomía libre, que es la más frecuente, se puede presentar como translocación y también se puede presentar en mosaicismo. Entonces, en primera instancia, la trisomía libre se presenta generalmente por alteraciones en la disyunción de los cromosomas a nivel de la meiosis 1 o meiosis 2. Vemos como en esta representación no se presenta de una forma adecuada una disyunción y se presenta posteriormente la trisomía, que pues la vemos representada en este cariotipo con 3 cromosomas 21. En el caso de la trisomía libre, en el caso de un síndrome de Down por trisomía libre, como se mencionó, es la causa más frecuente de síndrome de Down. La trisomía libre representa o está presente en el 95% de los casos aproximadamente. Vemos que pues cada célula del cuerpo tiene 47 cromosomas. En este caso pues hablamos de un complemento cromosómico masculino, 47XY más 21. Y en estos casos, aproximadamente el 90% tiene un origen materno. No obstante, las alteraciones a nivel de la meiosis también, a nivel del padre, también pueden repercutir en el desarrollo de la trisomía libre. Entonces vemos que en el caso de la no disyunción en meiosis 1 materna, se presenta más o menos en el 66% de los casos, en el caso de la meiosis 2, más o menos en el 21% de los casos. Como mencionamos, también la no disyunción en meiosis paterna puede ocasionar esta trisomía libre más o menos entre el 3 y el 5%. Hay que tener en cuenta que el riesgo de presentar estas alteraciones en la meiosis, principalmente la mujer, aumenta con la edad. Tenemos que el riesgo de presentar una alteración de este tipo y en este caso una alteración por síndrome de Down es de alrededor de 1 en 1925 cuando se tiene 20 años la mujer y se puede
elevar hasta en 1 en 350 a partir de los 35 años de edad. A medida de que va aumentando progresivamente esta edad, se puede aumentar también el riesgo que se presente. Doc, creo que se desactivó su audio. Ya, ahora sí, qué pena. Lo oprimí por acá. Bueno, entonces, la otra de las causas del síndrome de Down, pues es las translocaciones, siendo las translocaciones robertsonarianas las que más se presentan asociadas al síndrome de Down. Estas translocaciones robertsonarianas pueden ser tanto de origen materno como paterno, y vemos cómo en este caso hay una parte del cromosoma 21 unido a otro cromosoma. Generalmente estos cromosomas donde se une el cromosoma 21 son cromosomas acrocéntricos. Entonces vemos acá en este ejemplo cómo la translocación es de origen paterno. Ese espermatozoide tenía su cromosoma 21, su cromosoma 14, pero unido a ese cromosoma 14 va una parte del cromosoma 21, y pues al unirse al complemento cromosómico de la madre en el óvulo, pues se presenta la trisomía por la presencia de los dos cromosomas 21, tanto de padre como de madre, los dos cromosomas 14, pero como sabemos que en uno de los cromosomas 14 hay una parte del cromosoma 21 unido, entonces en ese contexto se presenta la trisomía 21. Acá vemos pues un ejemplo de un cariotipo con una translocación, que vemos un fragmento del cromosoma 21. El síndrome de Down por translocaciones representa más o menos del 3 al 4% de los casos. Como se mencionó previamente, estas translocaciones se presentan predominantemente entre cromosomas acrocéntricos, el 13, el 14, el 15 y eventualmente un 21 también. Esto más o menos los dos tercios de los casos de las translocaciones no balanceadas son translocaciones de novo. Sin embargo, un tercio de los casos puede ser segregado por uno de los padres. Este es el único caso en donde se puede decir que el síndrome de Down es hereditario, porque la alteración fue heredada de uno de los padres. Hay que tener en cuenta que en el caso del padre, del progenitor portador de la translocación, ese progenitor tiene su complemento cromosómico, su carga genética completa, porque tiene sus dos cromosomas 21. Lo que pasa es que uno de ellos está unido a otro cromosoma. El complemento cromosómico de este progenitor eventualmente pues, puede estar alterado en el sentido de la cantidad de los números, pero no de la carga genética como tal. O sea, él tiene todo su genoma completo, no tiene un aumento en esa carga genética, que es lo que se presenta en el síndrome de Down. Finalmente, en este contexto, la translocación más común es la 1421. Finalmente, el síndrome de Down por mosaicismo es digamos, el de los menos frecuentes, no excede el 2% de los casos. En este caso, pues vemos que hay dos líneas celulares. Una de esas líneas tiene un cromosoma 21 adicional y la otra línea pues tiene un complemento cromosómico normal. En estos casos, vemos cómo se puede presentar una alteración en la segregación de los cromosomas en mitosis posterior a la fecundación, y generalmente en estos casos el fenotipo expresado es más leve, es un poco atenuado. Entonces no vamos a ver que los pacientes afectados tienen toda la expresión fenotípica propia o descrita para el síndrome de Down. El cromosoma 21, pues, es un cromosoma acrocéntrico, como se ha mencionado previamente. Ya pues con el advenimiento de la edad genómica, pues se pudo realizar la secuenciación de este cromosoma.
Se tiene información de que tiene 233 genes codificantes de proteína, 423 genes no codificantes de proteínas. Dentro de esos pues se encuentran ARNs cortos, ARNs largos, etcétera. Y en este cromosoma, la región 21q21 a 21q22.3 es la que tiene una relevancia en el contexto del síndrome de Down. En esta región, pues se ubican varios genes que están relacionados directamente con las alteraciones fenotípicas vistas en el síndrome de Down, y esta región se ha denominado como región crítica del síndrome de Down. Aquí tenemos un ideograma en donde se identifican algunos de los genes relacionados con el síndrome de Down, teniendo relevancia el gen APP, que está relacionado pues con la enfermedad de Alzheimer principalmente. Y vemos cómo en esta tabla se describe tanto el gen como el trastorno que puede presentarse en el síndrome de Down. Entonces vemos como en el último renglón de la tabla se encuentra escrito el gen APP, que sintetiza la proteína precursora amiloide y está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Por esa razón es que los pacientes con síndrome de Down pues tienen dentro de su espectro fenotípico el desarrollo de esta condición. Además de esto, pues otros genes asociados pues a la migración celular, asociados a los defectos cardíacos, defectos intestinales, que pues van a ser descritos en su fenotipo. La prevalencia del síndrome de Down, pues a nivel mundial, se ha descrito en diferentes regiones, pues digamos que puede oscilar entre 1.800 a 1 en 1.200. En el caso de Colombia, vemos que la prevalencia está en alrededor de 7.6 por cada 10.000 recién nacidos vivos. Hay que tener en cuenta que más o menos una proporción entre el 50 y el 70% de los fetos con síndrome de Down van a perderse. Entonces, más o menos entre el 50 y el 70% de las gestaciones con síndrome de Down se pierden. No alcanzan a llegar a término. Uno de los aspectos que cobra relevancia en el síndrome de Down es el aumento en la expectativa de vida. Teniendo en cuenta pues que la expectativa de vida, digamos que a comienzos del siglo XX, no excedía los 30 años de edad, esta expectativa de vida ha ido aumentando progresivamente. Vemos que pues en la actualidad tenemos adultos mayores o pacientes de la tercera edad con síndrome de Down. Y es ahí donde pues radica la relevancia en la intervención tanto de genética como una intervención multidisciplinaria, teniendo en cuenta pues que vemos como esta población que inicialmente era dispersa, veíamos como la sobrevida a 10 años antes de la década del 20 no era mayor al 15%. Ahorita vemos que esa sobrevida a 10 años es alrededor del 90%. Entonces, vemos cómo esto ha modificado completamente pues, el panorama en el manejo principalmente del síndrome de Down, teniendo en cuenta pues, que clásicamente era una patología que se veía y se manejaba principalmente en niños, y es por ello que la gran mayoría de guías estaban relacionadas con este grupo etario. Como mencionamos previamente, pues el síndrome de Down es un síndrome que presenta un amplio espectro fenotípico con compromiso a nivel multisistémico, a nivel central, a nivel cardiovascular, musculoesquelético, craniofacial, respiratorio, endocrinológico, autoinmune, etcétera. Y vemos cómo en cada grupo etario se pueden manifestar algunos de estas alteraciones, y es por eso que es importante poderlos delimitar de una forma adecuada para, de acuerdo a eso, o a partir de eso, comenzar a hacer un énfasis en la pesquisa de la identificación de estas alteraciones. Es obvio pensar que uno, en un niño de 10 años, no va a realizar
estudios para buscar el compromiso a nivel cognitivo, a nivel comportamental, pero sí lo vamos a realizar en personas de mayores de 35 años, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, pues no vamos a pesquisar eventualmente alteraciones, malignidades en personas adultas, siendo que esta es una condición que se ve principalmente en niños. El primer aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta para el abordaje diagnóstico del síndrome de Down es la identificación de estas características que nos hagan sospechar que este paciente está presentando un síndrome de Down. Como mencionamos previamente, uno de los factores que puede hacernos sospechar es la edad materna. Entonces, una mamá con una gestación y que esa gestación se haya presentado por encima de los 35 años, pues sabemos que va a tener un riesgo aumentado de presentar esta neuploidía. Sin embargo, pues al momento del nacimiento podemos realizar la evaluación de estos recién nacidos en búsqueda de estas características puntuales. Braquicefalia o un aplanamiento del occipucio, una hipoplasia mediofacial o un puente nasal deprimido, una lengua protruida, unos pabellones auriculares displásicos o de implantación baja, unas fisuras palpebrales inclinadas con presencia de pliegues epicánticos, la presencia de un cuello corto y pliegue nucal redundante o pliegue cutáneo a nivel de la nuca redundante, unas manos pequeñas, la presencia de un pliegue palmar único que pues anteriormente se describía como un pliegue simiano, como se ve en la diapositiva. Sin embargo, pues ya hablamos de un pliegue palmar único. El aumento en el espacio interdigital entre el primer y el segundo dedo a nivel de los pies, que pues es descrito como sandal gap, y la hipotonía, que pues también está relacionada con un aumento en la movilidad articular. Estas características físicas hay que tenerlas en cuenta y también tener en cuenta otros aspectos. En primer lugar, la edad en la cual se presentó el nacimiento. En algunos prematuros, pues algunas de estas características pueden ser evidentes. Por ejemplo, la hipotonía, la protrusión de la lengua, eventualmente el cuello corto, que al tener un prematuro con estas características, pues eventualmente nos hiciera pensar en un síndrome de Down. Sin embargo, por su misma edad de gestación y la edad de nacimiento, pues se pueden presentar de forma, digamos, fisiológica y no necesariamente que representen las características fenotípicas de este síndrome. Por otro lado, hay que tener en cuenta algunos grupos étnicos. Hay que tener en cuenta que nosotros en Colombia pues somos una población mestiza. Si bien es cierto, no tenemos una concurrencia importante de personas de origen asiático. Eventualmente, estas personas de origen asiático pues van a presentar algunas de estas características. De pronto, para recordar, antiguamente se denominaban los pacientes con síndrome de Down con facies mongoloides, teniendo en cuenta pues que los rasgos faciales se asemejaban o se asemejaban demasiado a las presentadas por las personas originarias de Mongolia. Entonces, vemos que algunos de estas personas de origen asiático pueden presentar estos rasgos. Entonces, no siempre que se presenten estos rasgos faciales, estas facies particulares, necesariamente tienen que estar relacionadas con la trisomía 21. Y finalmente, los pacientes con mosaicismos, vamos a tener presente que estos pacientes no van a presentar de forma florida las características esperadas para esta condición. Van a tener algunos rasgos que van a ser llamativos. Por esa razón es importante siempre tratar de integrarlos todos para poder llegar a establecer esa sospecha clínica.
En esta diapositiva, pues, mostramos las imágenes de algunos de estos rasgos, el pliegue único palmar. En la segunda diapositiva, en la superior derecha, vemos un niño con una posición que, pues, refleja cierto grado de hipotonía. En la inferior izquierda vemos cómo se presenta la protrusión de la lengua. No es muy clara, pues, la implantación baja de las orejas, pero sí es evidente un occipucio plano. Y vemos la representación, la fotografía en la inferior derecha del aumento en el espacio entre los interdigital entre los dedos 1 y 2, lo que se denomina Sandal Gap. Hay que tener en cuenta que el síndrome de Down va a presentar unas alteraciones en el desarrollo, no solo en el momento del nacimiento, sino en el desarrollo como tal del individuo. Dentro de los diferentes aspectos que se van a ver alterados es el patrón de crecimiento. Vamos a tener que los niños con síndrome de Down en la mayoría de los casos van a presentar un bajo peso al nacer y van a presentar una pobre velocidad de crecimiento. Esto pues puede estar relacionado con la hipotonía, teniendo en cuenta pues que su succión no va a ser tan adecuada que le va a permitir solventar las necesidades nutricionales. Eventualmente, por alteraciones endocrinológicas van a presentar tendencia a la obesidad y eventualmente hipotiroidismo, que es una de las condiciones endocrinológicas que se pueden presentar. Teniendo en cuenta pues estos aspectos en el crecimiento, los niños con síndrome de Down no deben ser evaluados con base en las tablas que eventualmente utilizamos para todos los niños. Ellos van a tener pues unas tablas adecuadas para el síndrome específicamente. Entonces es importante que la evaluación de cada uno de estos niños sea con base en estas tablas. Si nosotros vamos a realizar la evaluación de un niño con síndrome de Down con una tabla convencional, para el grupo etario siempre lo vamos a encontrar con un retraso pondoestatural. Pero cuando realizamos la evaluación con una tabla adecuada para para un niño con síndrome de Down, pues vamos a encontrar que eventualmente ese retraso en el desarrollo no va a estar tan marcado. Si bien es cierto, como mencionamos previamente, van a presentar ese retraso, eventualmente no va a ser tan marcado que nos vaya a preocupar de pronto y que requiera pues una intervención adicional. Además de esto, pues vamos a tener en cuenta las alteraciones en el neurodesarrollo. Hay que tener en cuenta que los pacientes con síndrome de Down van a presentar alteraciones a nivel del coeficiente intelectual, van a presentar un coeficiente intelectual bajo, van a tener pues una pobre comunicación verbal, el desarrollo de los hitos del lenguaje va a ser mucho más tardío que sus pares etarios sin la trisomía, y van a presentar alteraciones a nivel comportamental que en algunos casos se pueden enmarcar en los rasgos del espectro autista. Hay que tener en cuenta, como mencionamos previamente, que los pacientes con síndrome de Down van a tener un aumento en el riesgo de enfermedad de Alzheimer, y este va a aumentar progresivamente a partir de los 35 años, con algunos estudios mencionan que con una prevalencia entre el 90 y el 100% a los 70 años de edad. Hay que tener en cuenta que estas alteraciones en el coeficiente intelectual, si bien es cierto, van a estar presentes en todas las etiologías, o sea, en la trisomía libre, en la translocación y en el mosaicismo. Eventualmente el mosaicismo va a tener una menor repercusión a nivel cognitivo. Entonces, vemos cómo en el caso de este paciente, Pablo, no recuerdo el apellido, si es Pablo Lozano, creo que es un paciente, una persona afectada comprometido por trisomía 21, quien logró terminar estudios universitarios y pues tiene una actividad profesional importante. Es conferencista, es actor, es profesor, es docente. Entonces vemos que eventualmente algunos de estos pacientes se piensa, pues digamos que en este caso no tenemos certeza de eso, pues se piensa que por la posibilidad de lograr todos estos hitos a nivel
del desarrollo profesional, este paciente pudiera estar cursando con un mosaico y no pues con una trisomía libre. Otra de las alteraciones que se pueden presentar es las enfermedades cardíacas. Si bien es cierto, clásicamente se relaciona la tetralogía de Fallot con el síndrome de Down. La tetralogía de Fallot es una de las alteraciones cardiovasculares que no se presenta con tanta frecuencia en la trisomía 21. No obstante, los defectos del septo atrioventricular o del septo coronario es la alteración que más frecuentemente se presenta, presentándose hasta en el 50% de los casos. Adicionalmente, pues el ductus arterioso persistente es otra de las alteraciones que comúnmente se puede identificar. Además de eso, pues las malformaciones gastrointestinales como la atresia duodenal, la enfermedad de Hirschsprung y otros trastornos funcionales como la enfermedad celíaca se pueden presentar hasta en el 12% de los pacientes, asociado pues igualmente a constipación crónica. Además de ello, pues los problemas oftalmológicos, defectos refractivos es lo que más comúnmente se presenta, estrabismo, cataratas, nistagmos, blefaritis, dacroestenosis y queratocono. Y finalmente las alteraciones hematológicas, sin dejar de ser relevantes, teniendo en cuenta pues que se puede presentar hasta en el 80% de los pacientes con síndrome de Down una neutrofilia, eventualmente trombocitopenia, policitemia, y esta es una parte que es de suma relevancia y es las malignidades hematológicas. Hay que tener en cuenta que hasta el 10% de los casos de pacientes con síndrome de Down pueden presentar alrededor del primer año alteraciones leucemoides o leucemias mejor. Se pueden presentar tanto desórdenes mieloproliferativos, leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide crónica. Hay que tener en cuenta pues en este artículo de Anucha y colaboradores, muestran cómo diferentes genes pueden estar relacionados con el desarrollo de estas dos entidades, la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfoblástica aguda, teniendo relevancia pues el gen GATA1 en el caso de la leucemia mieloide crónica. Otros defectos que podemos encontrar en los pacientes con síndrome de Down son las hipoacusia, las otitis, el hipotiroidismo, que es uno de los trastornos más comunes a nivel endocrinológico, las tiroiditis autoinmunes, la epilepsia y la inestabilidad atlantoaxial entre el 10 y el 30% de los casos, haciéndose más frecuente que identificarla en grupos etarios mayores. Puede ser sintomática entre el 1 y el 3% de los casos. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico del síndrome de Down? Entonces, clásicamente pues tenemos en la gestación algunos marcadores de aneuploidías. Estos marcadores son tanto bioquímicos como ultrasonográficos. Desde el punto de vista ultrasonográfico, que son los que más se han utilizado, vemos la translucencia local, la ausencia del hueso nasal, regurgitación tricuspidia y la persistencia del ducto venoso. Estos marcadores sumados pues a otros como la beta-HCG, la PAP, nos dan una aproximación al riesgo digamos, no invasivo de presencia de síndrome, de una aneuploidía, tanto de trisomía 21, síndrome de Down, como eventualmente otras cromosomopatías como la trisomía 18 y la trisomía 13. Acá en esta diapositiva pues vemos cómo hay un aumento en la sonolucencia o translucencia nucal, la cual pues es pesquisada o es identificada entre la semana 10 o 11 hasta la 13, y vemos cómo en esa edad gestacional esta sonolucencia está aumentada, siendo normal cuando es mayor de 35 milímetros. Por otro lado, la ausencia de osificación o la ausencia de visualización del hueso nasal entre la semana 11 y la semana 13 también hace sospechar en la posibilidad de que se esté presentando síndrome de Down, dado que aproximadamente en el 70% de los casos de síndrome de Down hay ausencia de esta osificación del hueso nasal. La presencia del ducto venoso
se puede identificar hasta en el 80% de los casos del síndrome de Down, y pues la principal característica es que este flujo venoso puede desaparecer o se hace retrógrado, reverso a su flujo normal. Este es otro de los marcadores que nosotros, bueno, eventualmente el grupo de ginecología utiliza para sospechar la posibilidad de una neuploidía. Recordemos que pues estos marcadores no son únicamente síndrome de Down, sino de otras aneuploidías también. El diagnóstico, digamos, a nivel prenatal lo podemos hacer de forma invasiva o de forma no invasiva. Sin embargo, la forma como se va a realizar el diagnóstico va a ser igual, en el sentido de que la muestra pues, puede ser a partir de una biopsia de vellosidades coriales, como se ve en la fotografía inferior derecha, o una punción con una miocentesis a partir del líquido amniótico. Se obtienen pues células con el propósito de realizar estudios tanto de citogenética convencional como de citogenética molecular. En este caso vemos en la diapositiva, en la foto izquierda, la presencia de 3 marcadores o 3 señales rojas que identifican la presencia de 3 cromosomas 21. Por otro lado, pues podemos tener también la posibilidad de acceder a un diagnóstico prenatal no invasivo, y esto se realiza a partir de la obtención de sangre materna, en la cual pues se tiene conocimiento que hay presencia de ADN fetal principalmente en una proporción no mayor al 6%, entonces eventualmente se hace un enriquecimiento, se trata de capturar la mayor cantidad de este ADN fetal y eventualmente de algunas células fetales, con el propósito de poder realizar este mismo tipo de estudio, o eventualmente estudios similares como pueden ser estudios de hibridación. Por otro lado, pues tenemos el estudio de citogenética convencional, que es el cariotipo que todos conocemos, que se puede realizar también a partir de las muestras que previamente habíamos mencionado, o eventualmente posterior al nacimiento del paciente, en donde vemos que se identifican las características físicas o el fenotipo asociado al síndrome, y pues que nos lleva a la realización del estudio de citogenética convencional a partir de una muestra de sangre periférica. ¿Cómo vamos a realizar el seguimiento clínico? Entonces, este seguimiento clínico, como lo mencionamos, se realiza desde el mismo momento del nacimiento. Entonces, en primera instancia, desde genética, pues tenemos que realizar la asesoría genética. Explicarle a los padres, con base pues, en los hallazgos citogenéticos, el origen, la etiología de este síndrome de Down. Como mencionamos, lo más frecuente es la trisomía libre, y pues a partir de ello establecer pues un riesgo de recurrencia, teniendo en cuenta que el riesgo de recurrencia para una trisomía libre es realmente bajo, ¿no? Probablemente no sea del 5%, a diferencia de, como lo había mencionado previamente, si identificamos una translocación. En este caso, pues sería de suma importancia poder identificar si alguno de los padres pueda ser portador de esta translocación, y a partir de ello, pues realizar una aproximación a la posibilidad de que se vuelva a presentar esta misma condición. Además de esto, pues es importante hacer la descripción de las alteraciones que este paciente va a presentar, con el propósito de informar a los padres cuáles son los riesgos que se pueden presentar, cuáles son las comorbilidades de este paciente. A partir de estas comorbilidades, pues es importante poder contar con unas guías para el manejo. Vemos con la diapositiva que hay la presencia, o se cuenta mejor con estas guías para el manejo, para el seguimiento, para el diagnóstico, para el seguimiento de pacientes con síndrome de Down, no solo en la infancia, sino también en adultez en diferentes países. Acá tenemos 2 ejemplos. La superior izquierda está del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. La inferior, pues como se ve, que es la guía de México. Y vemos cómo hay otras guías para el seguimiento en casa, pues propuestos por la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, pues en nuestro país
desafortunadamente no contamos con estas guías. Por esta razón es que muchos de los pacientes que nosotros manejamos en la consulta, los manejamos principalmente en la edad infantil, porque es ahí donde hay una mayor énfasis en el manejo. Sin embargo, pues vemos que es de suma importancia poder realizar el seguimiento a edades mucho mayores en la adultez. Acá vemos pues un cuadro donde después se propone la identificación, mejor, el seguimiento y la frecuencia con la cual se debe realizar el seguimiento con base, pues, con base en las alteraciones que se presentan en el síndrome de Down. Vemos que dentro del primer año este seguimiento puede realizarse cada 6 meses, cada 3 meses, y a partir del año se puede realizar cada año, cada 2 años o cada 3 años. Generalmente estas guías no exceden los 16 años, los 18 años. Sin embargo, como vemos, la expectativa de vida en los pacientes con síndrome de Down ha crecido considerablemente, por lo cual es importante poder establecer la forma de seguimiento y de manejo de estos pacientes o de este grupo etario. Entonces, vemos como diferentes grupos se han propuesto identificar qué tipo de seguimiento se debería realizar, cuáles serían los puntos de relevancia para este seguimiento en nuestros pacientes adultos con síndrome de Down. En ese orden de ideas, Tsu y colaboradores realizaron pues este abordaje proponiendo seguir unos parámetros específicos, 9 parámetros específicos que ellos consideraron de más relevancia. Esto fue en el contexto de una reunión global, de la Fundación para el Cuidado Clínico de Pacientes con Síndrome de Down. Esta es una reunión de expertos en donde pues realizaron el consenso de cuáles serían estos parámetros que se deberían evaluar. Entonces ellos proponían que se debería hacer seguimiento desde el punto de vista comportamental, desde el punto de vista del compromiso por demencia, desde el punto de vista endocrinológico, haciendo énfasis en la parte de diabetes e hipotiroidismo, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de obesidad, desde el punto de vista musculoesquelético, principalmente haciendo énfasis en la estabilidad o la identificación de inestabilidad atlantoaxial y la presencia de osteoporosis. Ellos pues realizaron una búsqueda sistemática de la literatura, tratando de identificar qué recomendaciones existían con respecto a esos parámetros específicos de evaluación. Y pues ellos encontraron que, si bien es cierto, existía una evidencia si bien es cierto, existía una evidencia de que estos parámetros debían realizarse, debían de evaluarse y seguirse a través del tiempo. No había unas recomendaciones sobre la fuerza de estas recomendaciones, es decir, no sabían qué tan contundente era si realizar el seguimiento para osteoporosis era una recomendación fuerte o no. Entonces, pues instaban a realizar pues este tipo de seguimientos en este grupo de pacientes con el propósito de establecer si estas recomendaciones eran de utilidad en el manejo de estos pacientes o no. Entonces, este es un llamado importante también para incluir dentro del grupo, dentro del seguimiento, los pacientes adultos con síndrome de Down, dado que pues muchas veces se enfoca en las condiciones que más frecuentemente se ven asociadas al síndrome de Down, como la discapacidad intelectual, pero vemos como otras condiciones como por ejemplo la inestabilidad atlantoaxial o eventualmente la parte comportamental y la parte de la demencia es mucho más
tiene mucho más impacto en la evolución clínica del paciente, y más aún cuando vemos que estos pacientes están llegando pues a edades importantes, como 60, 70 años de edad. En ese orden de ideas, pues, ¿cuál sería el papel del genetista? Como ya mencionamos previamente, no es solo realizar el diagnóstico de la enfermedad a partir de los signos clínicos, a partir de los hallazgos citogenéticos, sino también poder realizar la integración de el seguimiento de estos pacientes, en el sentido de que, si bien es cierto, cada una de estas alteraciones pues tiene una especialidad que lo puede tratar, las alteraciones cardiovasculares por el cardiólogo, la diabetes, el hipotiroidismo por el endocrinólogo, eventualmente la osteoporosis también por el endocrinólogo, la inestabilidad transfacial por el neurocirujano, por el cirujano de columna, las alteraciones a nivel comportamentales por parte de psiquiatría, el Alzheimer por parte de neurología. Es importante poder llegar a un manejo lo más integral posible, en el sentido de que muchas veces, como mencionaba previamente, estos pacientes pueden acceder, y desafortunadamente en nuestro país eso sucede, acceder a un único especialista, y eventualmente este especialista puede, digamos, dejar pasar algunos aspectos que son de importante relevancia para el seguimiento. Entonces, el genetista, pues, digamos que acá yo lo represento como el director de la orquesta. Cada uno de los integrantes de esta orquesta, pues, es diestro en el manejo de su instrumento. Cada uno de estos músicos, representando a cada una de las especialidades, como los especialistas son diestros en cada una de sus especialidades. Sin embargo, si ellos tocan aparte, pues no se va a poder tener esa coordinación y no se va a lograr tener esa melodía al unísono que pues nos va a representar el éxito del concierto. En este caso, el éxito de nuestro concierto sería tener un paciente con síndrome de Down sin ningún compromiso, sin ninguna alteración de las comorbilidades. No podemos quitar, no podemos evitar que estos pacientes tengan problemas de Alzheimer, no podemos evitar que estos pacientes tengan problemas derivados de alteraciones oftalmológicas, no podemos evitar que estos pacientes tengan alteraciones a nivel endocrinológica, pero sí podemos evitar las complicaciones derivadas de estas patologías. Entonces es importante que los pacientes con síndrome de Down puedan acceder de forma periódica a una consulta con genética, con el propósito de que desde genética se pueda hacer un escaneo, por llamarlo de alguna manera, general, evaluando cuáles serían los aspectos que principalmente se pudieran estar alterando en este paciente, con el fin de direccionarlo de acuerdo a estas alteraciones, y que este especialista, que es diestro en tocar ese instrumento, pues nos pueda servir para poder controlar esta alteración. Entonces, digamos que básicamente ese es la visión que podemos tener desde genética para el manejo del síndrome de Down.